Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una introducción a matrices y bueno, vamos a hablar un poco el uso de las matrices para que tengan una idea clara. Bueno, el uso de las matrices lo vamos a usar para describir sistemas de ecuaciones lineales, acordándonos de lo siguiente, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales puede ser esto. Y bueno, este es un sistema de ecuaciones lineales, ya que nos damos cuenta que los coeficientes está elevado a la 1, los exponentes de las incógnitas está elevado a la 1, y bueno, podemos describir como un reordenamiento numérico lo que viene siendo una matriz. Podemos escribirlo simplemente la parte de los coeficientes. O sea, estos valores que se encuentran antes de las incógnitas, podemos escribirlo y ponerlo de esta manera. Ya en una forma de matriz, decimos que aquí van a estar la incógnita de X y la incógnita de Y. Y si hubiese aquí una Z, pues también. Y bueno, ponemos solamente los coeficientes. Fila 1 que correspondería a la primera ecuación, fila 2 que correspondería a la segunda ecuación y fila 3 que correspondería a la tercera ecuación. Omitiendo los ceros, ¿no? Entonces nos quedaría 3, 1, 2, 1 y 3, 1. De esta manera podemos replantear este sistema de ecuación en una pequeña matriz, en una pequeña tabla matricial. Bueno, como se darán cuenta, ya esto es un sistema de ecuaciones en forma general y voy a explicar un poquito. Cada coeficiente ha sido representado con una letra y con un subíndice que, bueno, indica lo siguiente: la posición de la fila y la columna, ya con respecto a lo que luego será una matriz. Primera fila, primera columna. Acá el coeficiente de Y, pues primera fila, segunda columna. Y ahora recordemos que pueden haber muchas variables. Recuerden que hay muchas letras del abecedario y las letras se usan para representar variables. Entonces puede extenderse a lo largo de la fila con muchas variables. Y obviamente ese coeficiente solamente cambiaría la columna, ¿sí? La columna. Y bueno, también pueden ser diferentes ecuaciones, ¿no? Pueden ser muchas ecuaciones. Entonces cambiaría solamente la fila. De tal manera que luego de terminar sea n ecuaciones con diferentes m variables, pues tendríamos lo que sería un coeficiente final, que sería el número de columnas con el número de filas totales. Entonces, como les decía, todo depende del último término de la esquina. Este último término, que es 1, pues indicaría que hay tres filas, primera, segunda, tercera fila, y hay dos variables, o sea que termina siendo dos columnas, primera, segunda columna. Entonces este último término, el de la esquina, me indicaría el tamaño de la matriz, el tamaño, la forma de la matriz. Y bueno, pues, entonces sería 3 por 2. 3 filas, recuerden que siempre va n, por 2 columnas. 3 filas por 2 columnas. Y bueno, a veces se pone en la esquina inferior derecha, se pone la dimensión, si es que ya tenemos la matriz, o recuerden que también las matrices se representan con letras del alfabeto, pero mayúsculas, ¿no? Totalmente mayúsculas. Entonces digamos que esta matriz se llame matriz A, que representa los coeficientes del sistema de ecuaciones que teníamos acá. Entonces podemos poner aquí abajo la dimensión. Y ya tenemos el tamaño de la matriz. 3 filas, 2 columnas. 3 filas que representan 3 ecuaciones en el sistema de ecuaciones y 2 columnas que representan que tienen 2 variables, nada más. Esto ya comienza a ser una matriz y tiene un nombre, es una matriz de coeficientes porque, bueno, solamente se ha puesto en forma ordenada los coeficientes de la matriz. Y bueno, acuérdense este nombre, matriz coeficientes, ¿no? Y esta matriz coeficientes en forma general se representa con una letra A, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó con las variables? Pues también hay otra matriz llamada la matriz de variables,
¿sí? Y estas van en columna nomás, que tienen relación con esta columna y esta columna. Entonces, si la primera columna, estos coeficientes que están en la primera columna tenían x, pues aquí ponemos x. Si la segunda columna tenía y, pues ponemos y. Y así sucesivamente hasta el final, ¿no? Pueden ser solamente una columna, una matriz de columnas donde esté solamente la variable, o sea, la letrita del abecedario. Entonces aquí sería, digamos, una variable n, puede ser cualquier otra variable, ¿sí? Esta se llama matriz columna de variables, ¿no? Esta matriz columna de variables se representa con la letra solamente x, ¿no? Porque estamos siempre acostumbrados a usar x. Entonces es la matriz columna. Por último, tenemos la matriz, pues, resultado, ¿no? La matriz donde se pone el lado de la igualdad. Y bueno, pues normalmente es un número. Entonces es 0, en este caso, para el ejercicio es 0, 0, 0. Pueden ser muchos diferentes valores, ¿no? Pero vamos a suponer que toda la igualdad en el lado derecho sea 0. Bueno, independientemente de eso, pues vamos a decir que esto es b. Y que estos valores, como saben, no solamente pueden ser 0. Entonces vamos a cambiarlo aquí un poquito. Vamos a decir que puede ser un b1, o sea, un número cualquiera, no solamente 0, b2, b3 y bn, ¿no? Porque puede ser dependiendo del tamaño de las ecuaciones. Y llegamos a una forma general de representación de un sistema de ecuaciones en forma de matriz. Y todo se resume a esto. La matriz de coeficientes multiplicado por la matriz variable, o sea x, ¿sí? Igualado a una matriz de resultado, ¿no? Que también es una matriz columna, ¿eh? Y bueno, aquí de una vez ya hemos aprendido que lo que se denomina matriz columna, donde solamente hay valores de columna, ¿no? De corrido. Esta es la forma general de una representación matricial de un sistema de ecuaciones. Para el estudio de este curso que ustedes van a tomar, pues bueno, ustedes están en colegio, en preuniversitario, se van a enfocar más en la matriz coeficientes. Y bueno, es lo que vamos a estudiar ahorita. Hablemos un poco sobre la igualdad de matrices. Aquí tenemos dos matrices que ya saben, tiene su tamaño, ¿no? Su tamaño o dimensión es lo mismo. Tamaño y dimensión es lo mismo. Y bueno, tiene que cumplir lo siguiente para que sean estas dos matrices exactamente iguales. Por un lado, tenemos que la dimensión de filas tiene que ser igual y también la dimensión de las columnas también tiene que ser igual. Tiene que ser el mismo tamaño. Y cada entrada, es decir, cada coeficiente de A en su misma posición tiene que ser igual a cada coeficiente de B en su misma posición. Para entender más esto vamos a ver unos 3 ejemplos y analizar si son iguales. Bueno, aquí tenemos una matriz descrita 3 por 2 y acá tenemos la matriz, ¿no? 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Y asimismo tenemos la matriz B, 2 por 2 y tenemos los valores, los coeficientes o entradas también, ¿no? Bueno, solamente por el tamaño descartamos que estas dos matrices son iguales. Estas dos matrices en sí decimos que no son iguales. ¿Por qué? Porque la dimensión es distinta, no es el mismo tamaño. Tenemos diferentes filas, diferentes columnas, ¿sí? No son iguales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá en cambio tenemos dos matrices que tienen el mismo tamaño, ¿no? 3 por 3 y 3 por 3. Ahora, ¿qué pasa con los coeficientes? ¿Tienen la misma posición? No. Donde está el 1 debería estar acá también el 1. Donde está el 2 debería estar acá el 2, pero está el 8. Y así sucesivamente ocurre en la matriz A con respecto a la matriz B. Entonces, obviamente, tampoco son iguales. A pesar de que tienen el mismo tamaño. Por último, tenemos lo siguiente. Ahora sí tenemos una matriz con el mismo tamaño y hablemos un poco de los coeficientes, ¿no?
Los coeficientes aquí sí coinciden. 1 con 1 en su misma posición, 2 con 2 en su misma posición, 3 con 3, 4 con 4 en la misma posición, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7, 8 con 8 y 9 con 9. ¿Ok? Si queremos, digamos, representar una matriz, digamos, que sea 3 por 3, ya hablando con sus componentes ya sabemos cómo quedaría, ¿no? A1, A2, A1, A1, y seguimos acá abajo, A2, 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 ya, y A3, A3, y A3, ¿verdad? Pero, de forma general, ¿cómo representamos cualquier componente de esta matriz? Ustedes lo van a encontrar en los libros con la siguiente nomenclatura. A, I por J. Esto representa un componente de la matriz o un coeficiente de la matriz o también una entrada de la matriz. Tal que I representa la posición en fila y J la posición en columna. De cada una, ¿no? En pocas palabras, podemos decir que para que dos matrices sean iguales, A y J tiene que ser igual a B y J, entendiendo que obviamente B y J representan los coeficientes de la matriz B. Entonces tienen que ser exactamente iguales. Bueno, ahora vamos a hablar de tipo de matrices. La primera matriz que vamos a hablar es la matriz tipo fila. Bueno, solamente tenemos componentes en una sola línea. Digamos que tenemos la matriz 1 por 3. Des en cuenta que lo único que va a cambiar es la parte de las columnas, porque eso va a hacer que se estire, ¿no?, las entradas de la matriz y se vaya haciendo más grande. Bueno, digamos que aquí hay tres números. Esa es la matriz fila. Y así sucesivamente pueden haber otros tipos de números, entradas o coeficientes. Ya saben que es lo mismo, ¿no? Bueno, hablando de la matriz columna, ya hablamos de la matriz variable anteriormente. Pues ahora vamos a hablar solamente de coeficientes. Exactamente lo mismo. No van a ser variables, sino coeficientes. Y tenemos lo mismo. 3 filas, una sola columna. Es lo único que va a cambiar. Esto es lo único que va a cambiar, ¿no? A medida que cojan números mayores, pues se va a extender la matriz y a medida que se acerque a 1, pues va a ser una matriz más pequeña. Recordando que no se considera una matriz fila o columna si hay solamente una entrada. ¿Ok? Sigamos. La matriz nula es propia de las matrices rectangulares que tienen filas y columnas. Cabe recalcar que una matriz columna puede ser de 2 por 2, donde todas sus entradas, digamos, sean ceros. ¿Sí? También puede ser una matriz de tipo rectangular, 3 por 2, donde sus filas son mayores que sus columnas. Entonces sería 3 filas, 2 columnas. Esto es una matriz, sigue siendo una matriz nula, porque todas sus entradas son ceros. ¿Qué pasaría si encontramos una matriz de tipo columna con entradas ceros? Pues sería exactamente lo mismo. Y si encontramos una fila con entradas ceros, sería una matriz nula también. Ahora las matrices rectangulares, como les decía, una matriz rectangular tiene filas y columnas distintas, ¿no? Tienen que ser distintas, o sea que aquí n tiene que ser diferente a m. Entonces vamos viendo. A3 por 2, ¿no? Como teníamos anteriormente. Vamos a ponerle entrada, son 3 filas, 2 columnas, ¿no? 3 filas, 2 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Démonos cuenta. N es 3, M es 2 y N es diferente a M. Pues sí, 3 por 2. Entonces se llama una matriz rectangular. Ahora hablemos de un tipo de matriz que es una diferencia de la matriz rectangular. Pues bueno, es una matriz que es N por M, pero tal que el número de filas es igual al número de columnas. Ejemplo. Digamos una matriz 3 por 3.
Sus entradas son las siguientes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 1 y 0. Bueno, y 6 ya digamos. Entonces aquí tenemos una matriz 3 por 3, es cuadrada, su fila es igual a su columna, o sea, n es igual a n. Y bueno, ¿qué ocurre? Que tenemos la diagonal principal, ¿no? La diagonal principal son todos los elementos que se encuentran en que parten desde el primer elemento hasta el último elemento de la matriz. Todo esto es la diagonal principal. Es decir, todos los componentes A y J, tal que A, tal que I sea igual a J. Como verán, este sería A11, A22, A33, ¿sí? Entonces, todos esos componentes son iguales. Para este ejemplo, la traza sería todos estos valores. Sería 5, sería 9, sería 6, ya que este sería A11, este sería A22 y AT3, y cumple que sus componentes son iguales. Hablando ahora de la traza, si les dicen sacar traza de una matriz, pues siempre va a ser la suma de los elementos de la diagonal principal. Para nuestro ejercicio, si nos están pidiendo la traza de la matriz A, pues serían básicamente la suma de estos valores, 5, 9 y 6. La traza sería 5 más 9 y más 6. Sumado esto, pues daría 9 más 5 son 14 y 14 más 6 son 20. Esa sería la traza de la matriz A. Matriz B o matriz C, no importa, ¿no? Es de una matriz. Recuerden que esto puede ser cambiado, ¿no? A, B, C, D, E, F, eso se cambia y bueno, ustedes sacan así la traza. Ahora, hablando de los otros tipos de matrices, tenemos que recordar que las siguientes matrices, antes de comenzar, son de tipo cuadrado. Y bueno, hablemos de la matriz triangular superior. Una matriz, digamos, cuadrada, ojo, cuadrada, digamos una matriz 3 por 3, que cumplen que los elementos de la diagonal principal, o sea, digamos 1, 0 y 3, debajo de la diagonal principal hay ceros. Hay ceros, ¿no? Y encima hay valores diferentes de 0. Digamos el 2, digamos el 1 y el 4. ¿Ya? Entonces, des en cuenta, debajo de la diagonal principal tenemos ceros. Eso es una matriz diagonal superior. En cambio, una matriz diagonal inferior sería todo lo contrario, pues encima de la diagonal principal, háblese de una matriz 3 por 3, puede ser 4 por 4, ya saben, 5 por 5. Bueno, tenemos en cambio la diagonal principal y encima de esta matriz, hay ceros, formando un triángulo rectángulo, incluso, pero se llama triangular. ¿Ok? ¿Bien? Forman un triángulo triangular inferior. Tenemos dos tipos de matrices más. ¿Ya? La matriz escalar, vamos a hablar sobre la matriz escalar, que también es una matriz tipo cuadrada, que en cambio ocurre lo opuesto. Tanto en la parte superior como inferior hay ceros, pero en la principal hay valores escalares. ¿Sí? Tenemos entonces 1, 3, 5 en la diagonal principal y acá 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué ocurre? En la diagonal principal hay elementos escalares, ¿no? O sea, hay valores aquí y encima de ellos pues hay puros ceros. Lo mismo ocurre en la matriz de identidad. Una diferenciación es que todos los elementos de esta diagonal es 1, ¿sí?
1, 1 y 1. Y así mismo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todos los elementos tienen el valor de 1. Por último, cabe mencionar que existen operaciones entre matrices, pero eso vamos a ver en el siguiente video. En el siguiente video veríamos lo que es la suma, resta y multiplicación. Recuerden que solamente estas tres operaciones hay. Y hablando un poco de la suma como un preámbulo, el próximo video que ha de estar en la descripción, o ahí está mencionado, pues existen sumas. La suma o resta tendría que ser entre dos matrices rectangulares o dos matrices cuadradas, teniendo en cuenta que tienen que tener exactamente la misma dimensión. Ejemplo, una matriz 2 por 2 se puede sumar solamente con una matriz B que sea 2 por 2. Y una matriz rectangular A 3 por 3, 3 por 4 también se tendría que sumar con solamente una matriz 3 por 4. Ya explicaré la razón en el próximo vídeo. Y la multiplicación debería cumplir lo siguiente. Si dos matrices se multiplican, tienen diferentes dimensiones o igual dimensiones, independientemente de eso, tiene que cumplir que la matriz resultante tenga que tener el valor de filas de la primera matriz por el valor de columnas de la segunda matriz. ¿Sí? Aquí se procedería a construir la matriz y a obtener los valores de las entradas. Eso explicaríamos en el siguiente video. Y bueno, eso ha sido todo, chicos. En verdad, muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima, ingenios.